4, 3, 2, 1. Valerie, adelante. Buenas noches con todos y todas. Gracias por conectarse el día de hoy a nuestra primera sesión del tercer módulo. El tercer módulo, como muchos sabrán, se trata acerca de modelos de justicia y soberanía de nuestra escuela virtual por un nuevo pacto ecosocial, organizada por los colectivos, bueno, el colectivo Viernes por el Futuro, Alza Cuella Agroecológica y el Consorcio Agroecológico Peruano. Así que muchas gracias a quienes nos están viendo desde Facebook, desde la transmisión en YouTube también, y a todos los presentes aquí en la sesión de Zoom. Gracias por presentarse y vemos varios compas que vienen desde Ecuador, desde México, desde Argentina, y se agradece bastante todas las experiencias que nos puedan compartir hoy día, porque hoy va a ser eh, un- una sesión para compartir. Y bueno, ahí Pepe nos hace recordatorio de que tenemos también el apoyo, la organización de esta escuela se realiza con el apoyo de Oxfam y TUAPE. Y bueno, también vamos a tener a dos ponentes. Va a empezar nuestro compañero Yuri Tito. Él es ingeniero agrícola, maestrante en gestión integral de cuencas hidrográficas por la UNAM. Es especialista en gestión sostenible del agua, certificado por Alliance for Water eh, Stewardship y consultor en ecohidrología y gestión sostenible del agua. También es integrante de Aymori Colectivo, que también está realizando, eh, bueno, extensión social, ¿no? Y bueno, damos pase a nuestro compañero Yuri. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Yuri, te escuchamos bien. Ok, buenas noches con todos. Mi nombre es Yuri Tito. Gracias, Valerie, por la presentación y por la invitación a los compañeros. El día de hoy voy a compartir una pequeña experiencia de trabajo. Soy ingeniero agrícola, como lo comentó. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? Sí, ¿no? sí. Ok. Eh, bueno, buenas noches con todos. Bueno, buenas noches, buenas tardes y buenos días para algunos compañeros, compañeras. Eh, Soy Yuri Tito, integrante del colectivo Aymuray. Vengo trabajando algunos años en gestión sostenible del agua y también en recursos hídricos. Y en ese proceso de trabajo he podido conocer y abarcar conceptos como justicia hídrica. Es un concepto, me parece que está en construcción, es un proceso, es un concepto y un movimiento también social que relativamente nuevo y que tiene algunas mm, aproximaciones, al cual el día de hoy voy a compartir desde mi experiencia. Entonces, eh, para definir justicia hídrica, pasamos por entender qué es justicia, ¿no? Entonces, eh, la justicia, históricamente hablando, es una construcción social y cultural, ¿no? Dentro de sociedades, ¿no? Desde el lado jurídico, tradicional, occidental, ¿no? Se define la justicia y se centra más en lo que es justicia, pero la justicia hídrica, más que centrarse en si es justo o no justo, moralmente hablando, eh, se centra más en cómo es que la justicia eh, ve, ¿no? La distribución de las riquezas o de los recursos naturales en un estado, en una nación, ¿no? Entonces, como les comenté, la justicia hídrica es un concepto que se está construyendo, que los movimientos sociales lo están construyendo, y en este caso hay una sistematización de procesos que lo hacen en este libro, en la Red de Justicia Hídrica Latinoamericana, eh, que inicia un proceso en el año 2009, ¿no? Entonces, en este libro, el cual yo también he podido leer y basarme en el trabajo que vengo desenvolviendo, definen o se hace una construcción de la justicia hídrica para entender las relaciones de poder en función a la distribución o acumulación del agua, ¿no? En las naciones, ¿no? Y en particular en Perú, ¿no? En Perú hay un proceso
de acumulación y distribución de los derechos de uso de agua en las comunidades, ¿no? Entonces, también evalúan los conflictos ambientales que nacen de esta acumulación y distribución en función a una normativa, ¿no? Entonces, partimos de un hecho concreto, ¿no? De los conflictos socioambientales que hay en Perú. En el Perú han habido muchos casos, el caso de Conga, el caso de Tía María, ¿no? Donde las comunidades luchan por defender el recurso hídrico, pese a que hay una normativa vigente que le da la potestad al Estado de definir quién o cómo se distribuye el agua, ¿no? Y también lo vemos en algunas formas en la distribución del agua en los valles interandinos, ¿no? Yo soy de Perú, natural de Ayacucho, y conozco que el Perú y Latinoamérica en general es un país, en términos hídricos, muy, muy rico, ¿no? Rico porque tiene las reservas de agua, ¿no? Sin embargo, la distribución y la acumulación del agua en personas o grupos de poder económico tienen son construidas socialmente, ¿no? Y eso es algo importante porque la justicia hídrica nos ayuda a entender eh, cómo es que en la historia de comunidades y pueblos se generan estos conflictos, ¿no? Entonces, justo hablando del caso de Conga, bueno, acá tenemos a Máxima Acuña, que es una defensora del agua y de la vida, porque el agua es vida, y justo también en este libro define, ¿no?, que el agua fluye en dirección del poder, ¿no? Entonces, generalmente, como hice en mi presentación, l- los conflictos se dan por el tema del derecho a la propiedad sobre el recurso, ¿no? Cómo es que se otorga el derecho del recurso, en este caso el derecho del agua, y cómo es que eh, quien otorga también controla, y el momento de controlar se da esta relación de poder para asignar la distribución y la administración del agua, ¿no? Entonces, pero la justicia hídrica no solamente ve el derecho, ¿no?, el derecho de cómo se distribuye el agua, ¿no?, sino que es algo mucho más profundo, eh, eh, para entender que que la distribución y acumulación no solo se da en el proceso de entregarle a alguien una cantidad de agua, ¿no? En el Perú tenemos una Autoridad Nacional del Agua que tiene una oficina de otorgamiento de derechos de uso de agua y que está muy presionada políticamente por los grupos de poder económico, ¿no? Y cómo se le asignan los derechos de uso de agua a compañías que acumulan el agua en cuencas y que lo utilizan para producción de estos grupos económicos. Y hablar nuevamente, ¿no?, de derecho de uso de agua, hablamos de acumulación y de inequidad, ¿no? Entonces, mm, hay varios procesos y en este proceso podemos conocer, para entender un poco cómo se da la justicia hídrica en los territorios, cómo es que se desarrolla la gestión del agua en los territorios. Partimos por los conflictos que se desarrollan y hay un escalamiento o niveles de conflictos que hay en los territorios por, por la gestión del agua, ¿no? Un primer conflicto es sobre el recurso, ¿no? Sobre cómo es que se distribuye el derecho, las infraestructuras, cómo es que las personas, comunidades tienen derecho a acceder, ¿no?, al agua, ¿no?, a la gestión del agua, ¿no? Un segundo conflicto, que es un poco más profundo, ya se ve a nivel de legislación, ¿no?, sobre las leyes y la normatividad del agua, ¿no? Cómo es que se plantean los planes de recursos hídricos, las leyes de recursos hídricos. Eh, Sabemos que en el Perú tenemos una ley de recursos hídricos que está en constante conflicto por cómo es que esta ley es impuesta no como una construcción social
desde los usos y costumbres de las comunidades para entender cómo es que se administra el agua, sino que es impuesta por órganos o por instituciones supranacionales que definen cómo se debe gestionar el agua en función a una concepción de tanto eficiencia o de administración, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese conflicto y tenemos muchos conflictos sobre cómo es que entendemos la, la- la regulación y las leyes del agua, ¿no? Y ya sobre un siguiente nivel, ¿no? Un poco más profundo, ya no solamente entendemos de quién acumula y quién distribuye el agua, sobre la legislación, sino también ahora hablamos de los conflictos de autoridad, ¿no? Que en este caso viene a ser quien define las reglas y la toma de decisiones, ¿no? Y ahí se va a través de instituciones, ¿no? De entidades, que puede ser un Estado, que puede ser un ministerio, ¿no? Y sobre eso también hay conflictos entre los discursos y es algo mucho más profundo entender que los conflictos del discurso son estos conflictos que tenemos entre concepciones de definir cómo se gestiona el agua en una cuenca o en un territorio, ¿no? Y la definición y definir conflictos entre discursos es claramente cómo es que hay una hegemonía de pensamiento en la gestión del agua en nuestro territorio, ¿no? Y cómo es que todo el aparato mediático, institucional, académico, define un discurso de lo que es gestionar el agua e imponen, ¿no? Sobre las formas tradicionales propias de un territorio de cómo es que se debe gestionar el agua. Entonces hay un conflicto entre discursos, ¿no? Hay un discurso neoliberal, hay un discurso procapitalista, pro avance, ¿no? de la tecnología y se basa en la opresión de otro tipo de discursos. Entonces, para entender que la justicia hídrica abarca no solamente cómo es que se acumula el agua, sino en su integridad, cómo es que se generan normas, cómo es que se instauran instituciones y cómo es que se definen discursos, se definen eh, algo así como no, normas culturales de cómo se debe administrar el agua, ¿no? Entonces, ya lo expliqué, que es parte de una imposición de concepción desde países hegemónicos que imponen una forma de administrar bajo los intereses de estos mismos, ¿no? Y no bajo las formas tradicionales que los mismos pueblos tienen sobre la administración del agua, ¿no? Entonces, debemos entender que la justicia hídrica lucha contra un pensamiento hegemónico predominante, ¿no? Y predominante porque define que el agua es un servicio, ¿no? Justifica que el agua se usa bajo las formas de producción, esto viéndolo desde el pensamiento hegemónico que existe sobre la administración y gestión del agua, que eso es algo, solamente es valorable cuando está dentro de un proceso productivo, ¿no? Llámese minero, extractivista, agrícola, ¿no? Entonces, y define también que la contaminación del agua es un pasivo ambiental, ¿no? Así como lo conocemos, ¿no? Que es una externalidad, como dicen, de una actividad económica, ¿no? Cuando se entiende nuevamente, ¿no? Que la contaminación del agua es un proceso que surge de una necesidad imperante y necesaria, ¿no? Eh, entonces ahí la justicia hídrica nos lleva a repensar la manera estructural de cómo es que el agua sirve, porque el agua tiene muchos ejes, ¿no? Ejes culturales, ejes espirituales, ejes económicos, ejes ambientales, ¿no? Entonces,
tiene muchas formas de expresión. El agua en una comunidad tiene un valor fundamental, ¿no?, para el día a día, y es por eso que tenemos que repensar la forma en cómo usamos no solamente el agua, sino también cómo entendemos las fuentes del agua, las cabeceras de cuenca, los ríos, las quebradas, los ecosistemas, ¿no?, que tienen, que generan que nos dan agua para nuestras formas de relacionar, y cómo es que el hombre tiene su relación hombre-naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto es una lucha. La justicia hídrica es un concepto, pero también de lucha, ¿no?, de un movimiento que surge a través de inicialmente, como les comenté, de la acumulación y la distribución del derecho del agua, pero que nos ayuda a pensar que esta lucha es estructural, ¿no? Es estructural, es sistemática, y que en la opresión de la gestión y administración del agua hay muchas formas de resistencia, ¿no? La justicia hídrica también es una forma de resistencia desde nuestros pueblos, ¿no?, y desde nuestros compañeras, ¿no? Y generalmente también la relación que tiene el agua con la soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Eh, entonces, ya un poquito para definir en este ejercicio de definir un poco la justicia hídrica, como le conté, hay el autor del libro Acumulación, Conflicto y Acción Social, define, ¿no?, que la justicia hídrica tiene una justicia económica, ¿no?, que es la lucha por la distribución, una distribución equitativa, que son en función a, a que no haya acumulación, ¿no? Hay empresas que acumulan, ¿no?, el agua para su propio beneficio, ¿no? Y son pueblos que son excluidos en el acceso al agua, ¿no? Sucede en ciudades como sucede en ámbitos rurales, ¿no? Es la lucha por el derecho a la igualdad, ¿no? La justicia hídrica también es una lucha cultural, ¿no?, por el reconocimiento, ¿no?, por el reconocimiento a tener administraciones diferentes, por el reconocimiento a tener una concepción diferente de lo importante que es el agua, y no sobre lo que nos dicen o lo que se estipula como hegemónico, ¿no? Es una lucha de resistencia y de reconocimiento, ¿no? La justicia hídrica también es una lucha por la participación, ¿no? Es una lucha buscamos una justicia representativa donde todos los actores tengan la posibilidad de participar, ¿no? Y también es una lucha ecológica en tanto que lucha por la sostenibilidad de los sistemas socionaturales intergeneracionales, entendiendo que vivimos en un contexto de cambio climático, entendiendo que si bien América Latina es una zona con una gran disponibilidad hídrica, pero hay afuera de la disponibilidad hídrica hay zonas de crisis hídrica, y esta crisis hídrica es generada por las mismas formas de relaciones de poder en nuestra sociedad, ¿no? Y tenemos que ver la sostenibilidad del recurso del agua para nuestras generaciones, ¿no?, en general, ¿no? Entonces, básicamente quería presentar esta aproximación al concepto de justicia hídrica que nos ayude estos conceptos a poder identificar cómo sean los procesos en nuestros países de acumulación, de legislación, de institución, cómo se institucionaliza la gestión del agua, y cómo es que se generan discursos, ¿no?, sobre lo, las formas de administración colectiva comunitaria en un territorio son formas de atraso, ¿no? Y es algo que tenemos que luchar culturalmente contra un pensamiento hegemónico que está presente hoy en día en la gestión del agua, ¿no? En el Perú esto existe, ¿no?, y se ve representada y se observa en conflicto, ¿no? Y por eso yo quería dar un pequeño caso general sobre la agroindustria en el Perú, ¿no? Eh, Primero definir que la agroindustria en el Perú, en una alianza con el Estado y con capitales extranjeros, ha logrado tener una gran concentración de tierras. Además, en el Perú hay una flexibilización
laboral, porque hay un régimen especial para sus trabajadores que les dan beneficios económicos y tributarios. También los grupos agroexportadores, los nuevos terratenientes, tienen un control comercial de toda la cadena productiva de valor, ¿no? Y tienen sus expresiones o eh, sus representantes políticos a nivel del Estado en todos los niveles, ¿no? Y en todas las formas de gobiernos en el Perú, desde alcaldes, gobernadores y presidentes, ¿no? Entonces, esto es la agroexportación en el Perú, y esta agroexportación que tuvo una ley que todavía la mantiene y que no se ha eh, defin- eh, limitado, ¿no? Es a la concentración de tierras, ¿no? En el Perú, cerca de el 2%, cerca de 2 millones de productores, que son cerca de 10 millones de personas en el Perú, representan el 89%, ¿no? de productores nacionales, ¿no? Pero solo el 1% de todos los productores generales en el Perú concentran el 77% de las unidades agropecuarias, ¿no? Entonces, en el Perú, a nivel de capitales o formas de producción agroindustriales, hay una concentración de tierras, tanto en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Pero esta concentración de tierras no solamente ha sido de territorio, ¿no? Sino también ha sido una concentración del agua. En los años, en los últimos años, desde el 60 hasta el 2012, que fue el último censo agrario en el Perú, ha habido un incremento de las áreas bajo riego, ¿no? Pero estas áreas bajo riego se concentran principalmente en la costa y en los valles costeros, que como les comenté, hay una acumulación de tierra de estos nuevos terratenientes en el Perú, ¿no? Y que concentran todos los proyectos de trasvases de agua, ¿no? Entonces, desde Tumbes, Puyango Tumbes, Chirapiura, Olmos, pasando por Majes Iguas y todos los proyectos de concentración de tierra, de concentración de tierras, vienen también como una acumulación del agua, expropiando y quitándole este recurso a las comunidades. Y las comunidades se empobrecen y, y pierden su forma de vida y de productora pequeño familiar, y estos nos limitan, ¿no? Como vulneran, ¿no? O sea, la seguridad alimentaria en el país, ¿no? Entonces, yo quería compartir eso con ustedes y gracias hasta ahora. Muchas gracias, compañero Yuri. Em, bueno, ahora damos pase a un espacio de intervenciones antes que pueda llegar el otro compañero ponente. No sé si hay alguna pregunta desde el chat de WhatsApp o de repente alguien que se pueda animar a compartir su experiencia respecto a organización por la justicia hídrica o algún movimiento de personas tanto en Perú o en otros países de Latinoamérica que pueda animarse a compartir su experiencia, ¿no? Y que estos conceptos teóricos que nos ha mencionado Yuri puedan reflejarse con casos de experiencia, y qué mejor que oír de las propias voces de los afectados, de las afectadas, que para poder compartir, ¿no? Y pues primero muchas gracias Yuri por compartirnos esta introducción, ha sido muy ilustrativa para poder ordenar, ¿no? Estas lógicas que suceden en el territorio y que los estudios nos ayudan a dilucidar, ¿no? Que realmente pasa, ¿no? Muchas personas pueden tener esta percepción de injusticia, pero que se materialice y que se estudie más al respecto nos ayuda a prevenir conflictos y sobre todo a organizar mejores estrategias, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Esta lucha entre em, el,
como mencionaste, el conocimiento hegemónico, ¿no? Que prioriza su propia forma de organizarse por sobre de las demás personas, ¿no? De los pobladores que viven en el lugar. Entonces, muchas gracias, reitero, por la ponencia. Y bueno, no sé si hay alguna intervención antes de pasar con nuestro otro ponente. Eh, bueno, para que aquí tenemos un caso que nos comenta Paula. Paula, si pudieras, te animamos a que puedas prender tu cámara y tu micro, pero bueno, en todo caso voy a leer tu intervención. Bueno, de Paula Martínez, dice: hola, soy de una comunidad indígena que año a año nos afecta la sequía. Tenemos agua entubada, no la pagamos la gente de la comunidad. Se organizó hace años y solicitaron el agua, pero en temporadas secas hay una gran crisis. ¿Cómo se puede aplicar la justicia hídrica en este caso? Yuri, si te gustaría responder la pregunta, o de repente, Paula, si te gustaría también explicarla de forma más extendida con tu micro, también eres libre. Bueno, para un poquito entender la pregunta, ¿no? Claro, el- hay un tema, ¿no? Justo que lo comenté, hay una gran disponibilidad hídrica en América Latina en general. Tenemos el Amazonas, que es un gran ecosistema con mucha biodiversidad. Eh, pero justamente pasa lo que les comento, ¿no? La principal bueno, la justicia hídrica es un movimiento, pero también es un concepto que trata de explicar por qué no pueblos o personas tienen acceso, ¿no?, al agua. Entonces, justamente es por lo que lo comento, ¿no? Hay una hegemonía de pensamiento que prioriza y distribuye el agua para personas o grupos económicos, ¿no? En ese sentido, si hubiera una empresa minera o exportadora cerca donde tú vives, obviamente si a ellos se les va a hacer más fácil, el Estado le va a dar acceso, ¿no? Pero ¿cuántos años han pasado de comunidades enteras que no tienen acceso al agua, ¿no? Entonces tenemos que ahí comprender que no es porque el Estado no puede, sino porque hay una forma de entender cómo se debe dar la distribución del agua en el Perú y en muchos lugares, ¿no? Y es ahí donde las personas tenemos que organizarnos y luchar por una justicia, ¿no? Justicia hídrica, que tengamos el derecho a tener la misma participación y la misma distribución de agua, porque todos somos parte de la misma comunidad y del mismo sistema. Entonces, es una lucha, ¿no? Principalmente es eso, la justicia hídrica es una lucha, ¿no? Técnicamente no es nada, o sea, para dar como agua a una comunidad es sencillo. Sin embargo, vemos que aún hay comunidades que no tienen acceso de forma racional del agua, y además de eso, incluso hay comunidades que teniendo son despojadas, ¿no? Despojadas del agua, y eso es algo duro, ¿no? Muchas gracias, Yuri. Ahora damos pase a Doris Ruales, que está levantando la mano. Adelante, Doris. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy interesante lo que el compañero Yuri nos acaba de hablar. Este tema de la justicia hídrica, pues yo la verdad como concepto no lo tenía, pero sí veo aquí en Colombia pues muchos casos, ¿no? Que tienen que ver con lo que tú dices de que el agua se valora en términos de las actividades en las cuales está inmerso en un territorio, por ejemplo, sea para la minería, para la agricultura, incluso yo diría que en las zonas urbanas también.
Por ejemplo, aquí en Bogotá ha habido un choque muy fuerte donde yo vivo, porque esta es una zona de humedales y sin embargo para la cuestión de la construcción se han desecado humedales, ¿sí? Es una actividad económica, digámoslo así. Por ejemplo, yo soy del Valle del Cauca, es un valle geográfico de un río muy importante acá, y hay tierras muy fértiles. Y esas tierras muy fértiles, desde los años 40 hasta ahora, pues están bajo las manos de lo que se llaman los ingenios azucareros y la agroindustria azucarera, que entre otras cosas utiliza y sobreutiliza el agua, a tal punto que hay zonas que se han salinizado por el exceso. Y claro, la concentración de la tierra pues lleva en la concentración del agua, porque mirado desde el punto de vista del recurso, desde el pensamiento, digamos, del gran capital, primero el agua para producir, o el primero el agua para la minera, o el primero el agua para las construcciones, en fin, lo que sea. Y eso en contra del acceso, digamos, que todo ser humano en este planeta debería tener. Entonces, pues complicado, y creo que tú hablabas de una palabra que se llama la gobernanza del agua, ¿no? Como uno de los temas ahí importantes a trabajar. Yo creo que desde ahí, porque normativas hay muchas. Nosotros tenemos en Colombia las corporaciones autónomas regionales, o las CAR, que son una autoridad ambiental que, entre otras cosas, tiene que velar por el tema de esto de la distribución del agua, pero la distribución se hace de una manera no equitativa y desigual, porque hay muchos intereses y hay muchas presiones, ¿sí? Entonces normativas hay, las famosas CAR, sí, Catalina, pero ¿qué pasa? No se cumplen las normas. Aquí, por ejemplo, llevamos años viendo cómo mueren los niños en La Guajira y los guayú, porque simplemente se desvió un río, el río Rancherías, para beneficio de la minería del carbón del Cerrejón. Y aunque hay una normativa, que aquí también tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues se siguen cometiendo estas cosas. Entonces yo creo que una de las, diría yo, de las cosas más importantes de trabajar es esa gobernanza del agua, que es la defensa de los territorios por quienes los habitan, ¿sí? Aún en situaciones tan complejas como las que estoy diciendo. Y claro, por supuesto, con unas dificultades, incluso unos riesgos para la vida de las personas, de los líderes y lideresas que están todo el tiempo pues planteando estos asuntos. Y la otra, y a propósito que nosotros estamos próximos a elecciones, es también que la ciudadanía en general pueda entender esos otros pensamientos más allá de la narrativa hegemónica, como tú decías, Yuri. Y ahí hay un trabajo de educación en general, porque muchos pensamos que el agua empieza cuando abrimos el grifo, y esa es la realidad. Entonces hay que también sensibilizar, y sensibilizar, organizarse para la defensa del territorio. Yo creo que indudablemente tiene una motivación en la defensa del agua, de la tierra, por ejemplo, de las semillas, si es el caso de las semillas nativas, de los saberes, bueno, de todo esto. Porque tú también lo decías, en torno al agua también hay unos usos culturales que son erosionados precisamente por este pensamiento hegemónico. Y frente a eso, la única manera, pues sí, es la resistencia que los pueblos han logrado, pero yo creo que se necesita lograr también sensibilizar a la gran ciudadanía que está en las cabeceras municipales, en las medianas, en las grandes ciudades, frente a este tema, para que por lo menos se comprenda y se movilicen, porque lo que nosotros, por ejemplo, y lo vivimos con las grandes movilizaciones que se hicieron en Colombia,
es que no se logran realmente bajo estos gobiernos que están, digamos, a favor de estas narrativas hegemónicas, sino con la organización y con la movilización para de alguna manera lograr algunas pequeñas reivindicaciones o muy interesantes reivindicaciones. Y me refiero a las elecciones porque en los congresos, no sé, Perú si tiene congreso o como creo que es así, nosotros tenemos acá pues Senado y Cámara, entonces ahí es donde se legisla y se legisla en favor de quién, pues de los que tienen el poder económico y político. Entonces quería pues como decir eso, de que me parece que hay que seguir insistiendo en la organización y pero no solamente en los territorios, sino también en la sensibilización a la ciudadanía, que yo creo que ha ido dando resultados, como por ejemplo, cómo se ha movilizado aquí en Colombia ciudadanía frente a los páramos, que ahí también está el agua, ¿sí? Y hemos visto que se han logrado algunas cosas que después en la medida que pasa el tiempo vuelven, insisten y lo hacen incluso que el mismo Ministerio de Ambiente de aquí de Colombia otorga licencias para las mineras que en algún momento van a impactar esas zonas. Pero bueno, por lo menos ya es un tema que sale de los territorios y empieza a ser parte también del debate, de la reflexión y de la movilización de una ciudadanía más organizada y más consciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris, por compartirnos tu experiencia. La verdad ha sido bastante útil, ¿no? Para comprender que estas luchas por la justicia hídrica no solo ocurren en Perú, sino que se comparten en toda Latinoamérica, ¿no? Precisamente por nuestras similitudes culturales y también, como mencionó Yuri, esta conexión que se tiene de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas con el agua, ¿no? Y que es importante también comprender para saber de qué trata el despojo, ¿no? Que no solo es una fuente de vida como para el sustento de sus hogares, sino también parte de su identidad, ¿no? Cultural. Entonces, bueno, muchas gracias, Doris, por tu participación. Ahora damos pase a José Ángel Flores, que también está levantando la mano. Adelante, José. Sí. Bueno, saludos fraternos, compañeras, compañeros y compañeras. Desde El Salvador, un placer realmente compartir en este espacio y el agradecimiento también por la exposición. Creo que nos da herramientas para el tema de la lucha que actualmente estamos enfrentando aquí en el territorio, específicamente el oriente del país, en el tema de la justicia por el agua. ¿Va? Yo creo que a partir de las diferentes categorías se puede ver cómo se expresa las diferentes dimensiones de violación de derechos, ¿va? No solamente del tema de los derechos humanos como tal, sino también los derechos de la madre tierra. ¿Va? En el caso de aquí en el país, actualmente enfrentamos una situación bastante difícil en el sentido de que a partir del alza de violencia que ha experimentado El Salvador, el Estado salvadoreño ha decretado estado de excepción, lo cual impide, por ejemplo, el derecho a la organización y otras acciones que son necesarias para la defensa de los territorios. Y esto ha ido a la par también con el desarrollo de diferentes megaproyectos de inversión, como viene a ser el establecimiento del Aeropuerto Internacional del Oriente del país, en el cual se pretende establecer en una zona donde existe una gran biodiversidad y fuentes de agua fundamentales, no solamente para las comunidades rurales que viven ahí, donde son comunidades que abastecen, producen alimentos, y que es una situación sumamente importante, tomando en cuenta que El Salvador, el 80% de lo que se consume viene desde afuera. Es decir, hay una alta dependencia de alimentos y estas comunidades serían afectadas y también se estaría desmantelando la capacidad productiva. Eso es por una parte. Y el otro tema también sobre el enfoque de la depredación del medio ambiente, ¿va? Donde están las principales fuentes de agua, lo cual generaría una mayor crisis aquí en el país, en el cual buena parte de la población ya nos encontramos en estrés hídrico. Así que yo creo que muy interesante, yo creo que retomo
fuertemente la frase donde se menciona que el agua se conduce en dirección donde está el poder, ¿va? Y ahí es el papel que tenemos que jugar las diferentes organizaciones para la defensa del agua, no solamente desde un enfoque antropocéntrico, ¿va? Sino también biocentrista, es decir, en función de la naturaleza como tal, el agua como sujeto de derecho, ¿va? Los ríos, los manantiales, etcétera. Yo creo que es necesario trascender eso, porque muchas veces los gobiernos y las grandes corporaciones se ponen a negociar del agua como un recurso, ¿va? Y no como un elemento fundamental de naturaleza. Entonces yo creo que es necesario ir rompiendo esos esquemas y realmente sí, a partir de la presentación nos permite ir construyendo una narrativa, ¿va? Por ejemplo, más crítica, más consecuente a partir de lo que se ha planteado. Así que solamente comentar esa experiencia, ¿va? Y que nos da energía para continuar aquí en la lucha. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José. De verdad, creo que tu comentario, al menos para mí, ha resaltado bastante y no había prestado tanta atención a lo que había dicho Yuri de lo de el agua se conduce donde está el poder, ¿no? Creo que es importante remarcar esa frase para poder hacer un mejor análisis, ¿no? De cómo estamos actualmente disputando el agua, ¿no? Y también eso que mencionaste de respecto a cómo estamos concibiendo el agua, ¿no? O sea, muchos de los cauces que normalmente tienen los ríos se están desvirtuando y pueden también ocasionar problemas ecosistémicos, ¿no? Y de algún modo hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que me hace recordar hace un par de años en donde también un colectivo hizo este hincapié, ¿no? De por qué seguimos viendo en nuestra normativa al agua como un recurso, ¿no? En que es parte de esa cosmovisión antropocentrista, ¿no? De que el agua necesariamente tiene que ser para sustentar la vida humana, ¿no? Pero ¿por qué no le llamamos como debe ser, ¿no? Como es agua simplemente, ¿no? Y también abre el debate de pensar a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, muchas gracias como por tu intervención, José. Ahora damos pase también a, bueno, Pepe había levantado la mano, pero también llegó el otro ponente, así que vamos a dar pase y luego te damos espacio, Pepe, para que puedas comentarnos también tu experiencia. Juan Víctor Beja. Sí, gracias. Muy buenas noches con todos y todas acá de Salud desde Perú, desde Cusco sobre todo, ¿no? Bueno, yo quería de repente ahí si me ayudan con la presentación. Básicamente esta parte conjuntamente con